Recuperando la memoria. Programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hola amigos y amigas, os habla Rosa Vara, nuevamente con vosotros en el programa Recuperando la Memoria para mantener vivo el recuerdo y los ideales de los represaliados por la dictadura franquista y para seguir reclamando para ellos y sus familias lo que todavía no hemos podido conseguir a pesar de tantos años de democracia. Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Hoy vamos a hablar de la web Todos los Nombres, una página que mantienen conjuntamente la CGT, la Confederación General del Trabajo, y la asociación que promueve este programa, AMIJA, y cuyo objetivo fundamental es dejar constancia escrita de los nombres de todos los hombres y mujeres represaliados por el franquismo en Andalucía, Badajoz y Ceuta y Melilla. Tienen ya unos 70.000 nombres registrados, pero según Cecilio Gordillo, uno de los responsables de la página y que hoy nos acompaña, pueden faltar otros tantos, es decir, unos 70.000 más. Hola Cecilio, buenas tardes y muchas gracias por acudir al programa. Gracias a ti por estar aquí conmigo, yo contigo, y es la segunda vez que vengo a Radiópolis con todo el gusto del mundo, ¿no? Bueno, pues también vamos a tener con nosotros por teléfono a Luis Pizarro, bastante conocido en Sevilla porque ha sido muchos años concejal del Ayuntamiento por Izquierda Unida y ahora es adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz. Pero Luis Pizarro no va a venir al programa por esa historia política, sino porque es una de las últimas personas que se ha dirigido a la web Todos los Nombres para intentar obtener más información sobre su abuelo, que fue depurado en Badajoz. Después, en el espacio Lugares para Recordar, hablaremos de la antigua prisión provincial de Ranilla, de Sevilla, un siniestro lugar que multiplicó por 5 su población reclusa en los primeros días del golpe de Estado y del que muchos prisioneros salieron directamente para ser fusilados. Otros muchos también quedaron allí para siempre por el hambre y por las pésimas condiciones de vida de la prisión. Bueno, pues vamos a hablar de la web Todos los Nombres. Nuevamente hola Cecilio y nuevamente gracias. Aunque es más que probable que mucha gente te conozca y no haga falta presentarte, yo voy a decir que tú, Cecilio Gordillo, eres miembro de la Confederación General del Trabajo, un sindicato anarquista, y dentro de él del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. Y que es este grupo tuyo, junto con AMIJA, los que pusisteis en marcha este proyecto y lo que los estáis manteniendo, la web Todos los Nombres. Yo he visto la web y tiene muchísimo contenido y se puede hablar muchísimo de ella, pero podemos entonces empezar por el principio. ¿Cuál es el principal objetivo de esta página? ¿Por qué se os ocurre montar este proyecto? Bueno, pues la página es un fiel reflejo de lo que es una demanda social, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros como grupo de trabajo empezamos a trabajar en el tema de los presos esclavos del franquismo, los campos de concentración, etcétera, etcétera, una de las cosas que nos encontrábamos rápidamente es que la gente, aparte del interés que mostraba por la temática de lo que es la recuperación de la memoria histórica, lo que quería saber es dónde había documentación, qué había pasado con su abuelo, qué había pasado con su padre, dónde podían estar, en qué situación, los documentos que podrían, en un momento donde podían añadir alguna demanda específica ante las administraciones. En definitiva, lo que buscaban era información, ¿no? Y el tema es que las propias administraciones responsables y además que tenían en su poder esa información, normalmente no informaban a estas personas, ¿no? Eso fue un poco la base
que era el principio de lo que fue Todos los Nombres. Es verdad que incluso en un principio no se llamaba Todos los Nombres, se llamaba Toda la Fosa, Todos los Nombres. Iba implícitamente, ambas cuestiones iban unidas, ¿no? Y por una cuestión de capacidad y de recursos, tanto humanos como económicos, decidimos hacer dos cuestiones diferentes. Todos los Nombres se puso en marcha en un primer momento el proyecto en 2004, aunque no es hasta el 2006 cuando sube a la red, y sin embargo el Todas las Fosas, que era la segunda parte o la primera de esta iniciativa, no es hasta el 2008 o 2009 cuando se plasma en un documento, ¿no? O sea, era una respuesta que la gente necesitaba y evidentemente bueno, la sociedad civil, en este caso del que forma parte tanto la Asociación Memoria Histórica y Justicia como el grupo de trabajo de CGT, intentábamos dar respuesta a esa demanda, ¿no? ¿Y qué tal os va yendo? Porque, por ejemplo, bueno, estamos aquí 7 años después con 77.000 nombres, no 70, sino 77.000 nombres. El conjunto de personas que conforman esos 77.000 nombres no son solo y exclusivamente fusilados, sino que hemos ido incluso ampliando los grupos o las características de los grupos humanos que componían esos represaliados. Si bien en un momento principal, al principio del todo, la demanda fundamental se basaba en los fusilados, vimos que había documentación suficiente para abrir otros campos, como era el tema de los presos en trabajo forzado o aquellos que estuvieron en campos de concentración nazi, pero luego se le fueron sumando aquellos que fueron depurados de sus puestos de trabajo, los que tuvieron expedientes de responsabilidades políticas, aquellos que tuvieron consejos de guerra, aquellos que pasaron por cárceles, incluso pues en un momento determinado uno de los últimos grupos humanos que componen nuestra base de datos son las mujeres, ¿no? Específicamente las mujeres que fueron víctimas en el ámbito del rapado, el pelado y del aceite de ricino, la violación específica, de la cual es uno de los grupos humanos de los que nosotros estamos más satisfechos, pues porque entre otras cosas, a través de la web y a través de la implicación de entidades, logramos que fueran reconocidas como víctimas del franquismo, algo que en estos momentos solamente se da en Andalucía, ¿no? El resto de España no ha descubierto o no está de acuerdo en que estas mujeres, este colectivo muy importante de mujeres, conforme y sean declaradas institucionalmente y oficialmente como víctimas del franquismo, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay otros 2 grupos humanos que están ahí a la espera de que pues nuestros compañeros historiadores que conforman parte del grupo técnico valoren y se profundice y incluso se debata a niveles sociales otros 2 colectivos, uno que es el de los homosexuales represaliados por el franquismo e incluso aquellos que fueron objeto de consejos de guerra por negarse a vestir el uniforme, o sea, los que fueron los insumisos o los objetores de conciencia, ¿no? Son 2 colectivos que todavía aún no forman parte de la base de datos porque en este país, lamentablemente, el debate sobre quién y qué es un represaliado, en este caso del franquismo, es muy amplio y no se ha hecho en profundidad ese debate, ¿no? Por lo tanto, todavía hay dudas en esa materia, ¿no? Partiendo de que el franquismo intentó no dejar rastro de todas sus acciones, sí. Se podría decir también que con esta página un poco estáis posibilitando dejar constancia de todos esos hechos, no ya de los más quizás sangrantes, sí, que sí. También, los desaparecidos fusilados en fosas, que muchas veces no hay ningún dato de ellos, sino de la historia de estos colectivos que no figuran en ningún sitio, sí. O sea, se está levantando la historia por el esfuerzo Yo creo que lo más... En fin, para algunos, ¿no? Aquellos que no somos expertos o técnicos en la materia, historiadores y eso, no creo que se está consiguiendo cambiar la historia. O sea, es decir, así, directamente, ¿no? Sin problema. Yo recuerdo en los años 70 y 80 que se hablaba de números de muertos, de números de represaliados, de números de fusilados. Ahora hablamos de personas.
que ya es un gran avance. Y eso es lo que dice la página. Intentamos por todos los medios que todos los nombres, con sus apellidos, con sus profesiones, con sus situaciones incluso familiares, etcétera, etcétera, conformen nuestra historia. Nosotros no somos un número al uso. Ya está bien de que se nos trate a las clases sociales más desfavorecidas de esa forma, ¿no? Nosotros reclamamos, y en este caso todos los nombres ofrecen esa posibilidad de que a una víctima del franquismo se le ponga nombre, se le ponga rostro y se le ponga contenido familiar, etcétera, etcétera. Y de hecho, una de las secciones que tiene más éxito en la página son la sección de microbiografía, ¿no? Donde es además un reconocimiento y es un homenaje a esas víctimas, ¿no? Porque intentamos, no siempre lo conseguimos, evidentemente, que sea la propia familia la que traslade a través de la página web su propio sentimiento con respecto a esa persona que perdieron, ¿no? Cuando es un historiador el que realiza esa microbiografía, pues evidentemente no hay una gran diferencia, quizá por la profundidad, quizá por los datos que se ofrecen, etcétera, etcétera, pero le da otro matiz totalmente o casi diferente de él, ¿no? Pero para nosotros es una gran satisfacción que esos miles de anónimos, decenas de miles de anónimos, por primera vez haya conseguido que estén en la red, que estén con nombres y apellidos, ¿no? Que yo creo que es uno de los objetivos, porque el nombre, todos los nombres, canción, todos los nombres de Lucía Socán, que también hemos escuchado en el programa, uno de los primeros objetivos es decir, no son seres anónimos, tienen sus nombres, tienen sus apellidos, detrás hay una persona y detrás hay unos sentimientos, detrás hay una familia. Las microbiografías, que yo exactamente quería hablar un poquito de ellas, esencialmente, como su nombre indica, sí, es un breve resumen de la vida de esa persona, de sus circunstancias familiares, de lo que pasa exactamente. Bueno, hay un tema fundamental, o sea, la canción que Lucía dedicó a la página fue casi una época el himno de la propia página, ¿no? O sea, es decir, pues fue para nosotros una gran satisfacción. Lo mismo que es una gran satisfacción, por ejemplo, que las microbiografías de todos los nombres hayan sido utilizadas por algún instituto de Estados Unidos en sus clases de español, por ejemplo, ¿no? O que una parte importante de la documentación que compone la sección de investigaciones hoy esté en la biblioteca virtual de Hamburgo, de la Universidad de Hamburgo, como un material disponible y al alcance de la mano de los investigadores, ¿no? O sea, es decir, que en ese sentido nosotros estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Mira, vamos a ponernos en el papel de las personas que nos pueden estar escuchando. ¿Cómo se puede usar la página? ¿Cómo accedes? ¿Qué puedes ver? Bueno, la página es, yo que soy un nefasto para esto de las nuevas tecnologías, de internet y eso, si yo la sé usar, entonces la sabe usar cualquiera. Es decir, eso es así de breve. La página web tiene varias ventanas que definen los contenidos de ella, las secciones de noticias, las secciones de microbiografía, las secciones de documentos, las secciones de investigaciones, la sección de librería, la de enlaces, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tú picas y te va a salir un material que está ahí visible para que tú puedas acceder a ellos, ¿no? Las noticias lo que intenta es 3 noticias diarias, dar un reflejo sobre esta temática exacta, concreta, sin intentar salirse lo más mínimo de los contenidos de la propia web, trasladando fundamentalmente de nuestro ámbito geográfico, como tú bien has dicho, es Andalucía, Extremadura y norte de África. Aunque no todas, perdón, se me había olvidado antes, aunque no todos los que hay en la página web son con esas características. También están en la web aquellos que, siendo de otros territorios, por ejemplo, cubanos, argelinos, irlandeses, alemanes, suizos, pero que estuvieron en Andalucía o sufrieron la represión en Andalucía, también están en esa página web, ¿no? O sea, es decir, que eso es para nosotros una forma más de homenajearlos a ellos, ¿no? O sea, es decir, entonces, junto con esa ventana hay una fundamental, que es la más grande, que te pregunta una simple, ¿qué es lo que buscas?, ¿no? O sea, y ahí tú lo que se invita a que pongas los nombres, el nombre y los apellidos de la persona a la que buscas. Si ves que no te sale,
La idea es de menor a mayor dato. Nunca intentamos de que todo el mundo refleje el máximo de datos, no, de menor a mayor. Si ves que no te sale nada, hay una interrogación a la derecha, pisa ahí y te pide además que si sabe la localidad de donde era natural o de donde vivía, también la puedas poner, ¿no? Si eso no funciona, o sea, si no obtiene datos o simplemente preguntas por la localidad, te puede pasar dos cosas. Una, si preguntas por la localidad pero no con un individuo, si tienes menos, esa localidad tenemos menos de 50 personas represaliados en esa localidad, te aparece el listado de las 50. Pero si tienes más de 50 personas, te dice que afines, ¿no? Que diga algún dato de esa persona. Y si no, te tienes que dirigir al equipo, ¿no? Al grupo, que es en la ventana de contacto. Tú te pisas contacto, se te abre una especie de cuestionario donde tú vas a dar un texto donde tú puedes preguntar lo que tú estimes oportuno, ¿no? Y a partir de ahí nos llega a un equipo, al equipo de todos los nombres, que a su vez tenemos más de 300 colaboradores repartidos por toda España, que a los cuales remitimos esa petición de información si no está dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos dicho al principio que íbamos a invitar a participar a Luis Pizarro. Le hemos llamado por teléfono y aquí lo tenemos. Hola Luis, buenas tardes. Bueno, vamos a contar, como hemos dicho antes, Luis Pizarro es muy conocido porque ha sido concejal de Izquierda Unida en Sevilla muchos años, pero precisamente se dirigió hace muy poco a la página Todos los Nombres para saber de su abuelo, que era un maestro en la zona de Badajoz, que fue depurado, fue encarcelado. Y bueno, y Luis Pizarro, queriendo saber más de la historia de su abuelo, porque como pasa tantas veces en estas cosas, incluso la propia familia no tiene las ideas claras, no se atreve a hablarlo con, por ejemplo, los niños, los jóvenes, pues muchas veces las historias familiares son confusas. Entonces Luis se ha dirigido a Todos los Nombres para ver si le daban más información de este señor, de su abuelo. Vamos a ver si lo tenemos ahora. Vamos a ver, que parece que sí. Hola Luis, buenas tardes. ¿No? Bueno. Bueno, mira, podemos seguir hablando un poquito de la página. Sí. Tú ya has contado algunas cosas, pero yo te iba a decir, como hay datos que dicen el interés que muestran estas cosas, número de visitas que tenéis vosotros. Te digo, muchas veces cuando se habla de memoria histórica, mucha gente, yo creo que cada vez menos, pero mucha gente te dice... Eso es un tema que interesa ya a unos pocos de nostálgicos. Esto es cosa de minoría. A nadie ya le interesa mucho esto. La página, ¿qué aceptación tiene? ¿Tiene muchas visitas? Bueno, mira, sí, vamos, espérate. Vale. Vamos a pillar a Luis porque a veces se nos va a ir. Hola Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, que hay problemas técnicos por lo visto, ¿no? Por lo visto. Sí. Bueno, este es el directo. Yo a vosotros oigo perfectamente, ¿sí? No me oíais vosotros a mí. Bueno, pues mira Luis, después de hablar de la página y del uso que se le puede dar, sí. Pues queríamos hablar contigo como persona que precisamente ha hecho uso de esta página hace poco. Uh-huh. Tú te has dirigido a la web Todos los Nombres para saber de un abuelo tuyo, ¿no? Efectivamente, mi abuelo paterno, Luis Pizarro, era igual que, era homónimo mío, se llamaba igual que yo, Luis Pizarro Vicente en este caso. ¿Y qué has hecho? ¿Escribiste a la emisora o conocías a alguien de allí? Claro, yo conozco, a Cecilio lo conozco de toda la vida y estoy en contacto desde hace tiempo con las asociaciones de memoria histórica, siempre me ha interesado el tema, he leído mucho, pero curiosamente las cosas que pasan de cuchara de palo, ¿no? En casa del herrero, en mi familia teníamos a un abuelo que era un represaliado por el franquismo. Como siempre la familia hablando a media voz del tema y no queriendo contar demasiado, y bueno, ya por fin tomé yo la rienda del asunto hace relativamente poco tiempo. Hemos hecho varios intentos a lo largo del tiempo, pero ya hace muy poco se lo comenté a Cecilio y me metí en la página, consultamos con la gente del equipo que lleva la página de Todos los Nombres y hemos ido encontrando cosas. Has encontrado información ahí, ¿no? Efectivamente, estamos ahí en la investigación. Ya hemos localizado en qué fecha entró en el campo de Castuera. Parece que el expediente
se destruyó en parte y por tanto no sabemos el tiempo que estuvo, pero sí sabemos que bueno, que él era maestro, él y su mujer, mi abuela, eran los dos maestros en Zarzacapilla, en un pueblo de Badajoz, y esa era la Bolsa de la Serena, que era uno de los últimos restos que quedó en manos republicanas hasta casi el final de la guerra, en la zona sur de España, y tras unos bombardeos y tal que sufrió el pueblo, ellos huyeron campo a través y al final fue detenido y denunciado y entró en el campo de concentración de Castuera y estuvo sin... no sabemos cuándo salió de allí, todavía estamos en eso, todo eso lo tenemos que investigar, y estuvo depurado, pues parece ser que por lo menos 10 años. Ajá. Maestro, que era uno de los gremios que fueron más castigados sí, por el franquismo, por los militares. Efectivamente. No eran tontos, ¿no? Lo tenían claro, donde tenían que dar el palo, ¿verdad, Luis? Sí. La educación. Efectivamente, sí. Los maestros que eran los encargados de ilustrar a la gente, al proletariado, a la gente más humilde, que eran los que lo sacaban de su situación de falta de conocimiento, de entendimiento de lo que les rodeaba, pues los maestros fueron especialmente perseguidos, claro. Eran esa escuela pública de la República fue de las cosas más atacadas por el franquismo, claro. Yo creo, Luis, que tú eres un buen ejemplo de que si hay personas que quieren saber de sus familiares, tienen alguna idea, pero en fin, pueden intentar en todos los nombres ampliar la información. Efectivamente, esa losa de silencio que ha sido evidentemente fomentada desde arriba, pero que curiosamente las familias y eso durante años y durante por supuesto toda la noche del franquismo, pero luego también han ayudado. Esa vergüenza o esa durante muchos años el pensar que ser hijo de rojo o vamos, ya nietos, por eso los nietos somos los que estamos sacando las cosas, ¿no? Porque los hijos yo creo que durante mucho tiempo pensaron que era malo, ¿no? Era evidentemente, era algo que no era conveniente en esa época ser hijo de rojo, ¿no? Y lo llevaban con mucho secretismo, transmitiendo poca información, y ya te digo, mis tíos, mi familia era muy difícil enterarse bien qué es lo que había pasado con mi abuelo. Lo llevaban con tanto sigilo que ya te digo, yo creo que hasta hace no demasiado tiempo no nos enteramos nosotros de todo el lío del campo de concentración y eso, ¿no? Entonces me parece de una enorme utilidad la labor que está desarrollando la asociación y la página de todos los nombres. Claro, y también pueden ofrecer información las personas que sean a todos los nombres, o sea, en ambos sentidos. Ahí hay un cruce de información que es lo que conseguimos con estos casos, ¿no? Yo a Luis ya le estaba diciendo, me tiene que mandar la foto de tu abuelo, ¿no? Sí, en ese sentido, o sea, es decir, el problema muchas veces es que ante la falta, lo que te comentaba antes, ¿no? Ante la falta de colaboración incluso de las propias administraciones, porque al fin y al cabo la inmensa mayoría de esta información está en manos de las administraciones públicas. El problema es que las administraciones públicas nunca han creído necesario que esta información esté disponible. Es curioso, Luis, que siempre nos hemos enfrentado al debate falso de que los bandos, cuando, como decía esto de bandos suena un poco a pitorreo, por decirlo de esta manera, uno de los bandos, en este caso el golpista, tiene en Internet, desde que empezó a funcionar Internet, a todas sus víctimas en la página web del Ministerio, ¿no? Sin embargo, es difícil buscar información sobre los represaliados del franquismo en una página web oficial, sean del ayuntamiento X, sean de la provincia o sean a nivel estatal, ¿no? Yo espero que poco a poco, es curioso, pero que las administraciones empiecen a asumir, no hacerle la competencia a las asociaciones, no se trata de eso, sino ser complementario en un trabajo del cual lamentablemente aún nos queda muchos años. Facilitar la tarea, claro, de la recuperación de la memoria, ¿no? Queda mucho por hacer, desde luego. Yo iba a preguntar eso. Pero en concreto también, Luis, yo sé que tú como adjunto al Defensor del Pueblo tienes una valoración personal de las cosas.
pero quizá también tiene, aparte de tu valoración personal, de la situación y de lo que estaba diciendo Cecilio, de las cosas que quedan por hacer y de la necesidad de hacerlas pronto porque muchos testigos ya, claro, ni los abuelos. En fin, quizá también incluso tú como adjunto al defensor tengas alguna experiencia o algunos casos sobre el tema este. Hombre, a nosotros se nos han dirigido muchísimas familias y yo creo que antes de que yo llevo ahí 5 años así, pero ahora menos, últimamente menos, pero al principio de yo entrar en la oficina, y imagino que antes más, se han dirigido muchísima gente, que algunas las he comentado con Cecilio o con las Maquedas, en fin, pero el caso es que mucha gente se ha dirigido a la oficina diciendo, bueno, pues mi ayuntamiento no me están ayudando o me están entorpeciendo o resulta que donde está señalada, identificada una fosa, pues van a hacer una obra, y ayuntamientos, como dice Cecilio, sorprendentemente de los colores más dispares, que es lo insólito, ¿no? Que efectivamente parece que pues, los perdedores de la guerra civil en muchos casos no han tenido mayor interés en esos pactos que se hicieron de silencio en la transición democrática y todo esto, y que han seguido coleando y que han provocado verdaderas dificultades para que cosas, por ejemplo, tan tímidas como la ley de la memoria histórica ni siquiera lleguen a aplicarse con todos los avíos, ¿no? Y en estos casos yo creo que el defensor del pueblo tiene que jugar un papel, porque es el derecho a no ser olvidados, ¿no?, que tienen los ciudadanos, los andaluces y las andaluzas, ¿no? Que esa cantidad de gente que todavía están enterrada en las cunetas y todo eso, que sean recordadas, y como decía Cecilio, no ya como números, como cantidades, ¿no? Sino los casos, las personas, las biografías de las personas. Hace un rato he estado con Ángel del Río, que me contaba, por ejemplo, el caso de un libertario de Utrera, que había escrito su propia biografía. Pues eso es interesantísimo, que se publique y que lo conozcamos, ¿no? Una persona que terminó en Francia, en fin, todos los vericuetos personales de él en la guerra civil, que los escribió y que están ahí, ¿no? Pues eso yo creo que tiene que ser publicado y tenemos que conocerlo, la historia real de las personas que sufrieron ese horror del golpe militar, de la represión fascista y de los larguísimos años de silencio. Eso hay que romper con ello, y la única manera es recuperando esa memoria, ¿no? Ajá. Bueno, pues a ver si... Un detalle, yo creo, en este caso con la oficina del defensor, ¿no? Porque es de las pocas instituciones que contestan a los ciudadanos. O sea, es decir, sí, lamentablemente, Luis, o sea, es decir, el tema es que muchas veces vamos a la oficina del defensor porque las instituciones no contestan, simplemente, y entonces sabemos que en este caso el defensor actúa y acelera los procesos que normalmente son de un silencio sepulcral por parte de esa institución, como si se la estuviera jugando, ¿no? Pero es lamentable que con todos los problemas que hay tengamos que recurrir a una institución como el defensor para que medie o le llame la atención a un alcalde que se niegue sistemáticamente. Y además el problema, Luis, es que se está convirtiendo en una práctica cotidiana y generalizada. Todavía, o sea, ¿no? Es increíble. Yo creo que las próximas elecciones no van a exigir a los políticos que sepan leer y escribir, porque como no contestan, ¿para qué cojones le vamos a pedir, perdón por el palabrón, ¿no? Le vamos a pedir que sepan leer y escribir si no contestan, ¿no? En fin, esto es lamentable, ¿no? Pero ocurre, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Sí, ¿no? Y que es increíble ya a estas alturas, ¿no? Sí, que todavía haya esos obstáculos, ¿no? Y que no estén, las administraciones no estén facilitando. Hombre, que alguno, como ese alcalde que ha salido publicado hace poco, que se declara abiertamente franquista y no sé qué, tal, que no lo haga, pero hombre, el resto, que se supone que son abiertamente democráticos, públicamente democráticos, hombre, ¿cómo no facilitan una cosa tan elemental como la historia de la democracia de este país que fue arrebatada por el golpe militar y por la masacre que sufrió el pueblo que intentó resistirse a la involución fascista, ¿no? Es una cosa que no es comprensible a estas alturas, digo. Pero tú, Luis, no me soy capaz de censurar, ¿no? O sea, decir, lo que dijo el alcalde ese famoso de que algo harían para que lo fusilaran, yo se lo he escuchado, no exactamente con el fusilamiento, sino por pasar por
por la cárcel a muchos familiares, ¿no? Que, o Sí, sea, sí, sí. la dictadura llegó a poner en duda la propia discurso familiar, a poner en duda la honradez o no honradez de tu familia. La credibilidad que tenía O sea, el decía, familiar ¿hasta dónde para su fueron capaces de pariente? lavarnos el cerebro, no? Sí, sí, sí. No, sí, eso es lo que yo te decía en mi caso, en mi familia, a mí me alucinaba mucho el que preferían atribuir Sí, sí. a otros motivos el que mi abuelo hubiera entrado en el campo de Claro. concentración, ¿no? Que no era porque fuera, seguro que no era porque fuera rojo, sino seguro que era por otras cosas, ¿no? una cosa increíble, pero claro, así funcionaba el terror, ¿no? Pero lo que a mí me maravilla es que 50 años después, digamos, Sigue sin funcionando. 35 años o 40 años después de la democracia, sigamos todavía en estas lides. Es que eso es lo más llamativo, ¿no? Lo más incomprensible para un alemán, o para un francés, o para un italiano. Bueno, veo que tenéis muchísimo que hablar y se nos va el tiempo, pero Luis, puesto que nos has respondido tan estupendamente y compartimos planteamientos y eso, lo que vamos a hacer es invitarte muchas veces al programa, especialmente cuando venga Cecilio, que esperamos también tenerlo por aquí muchas veces. Entonces, pues nada, Luis, muchísimas gracias. Nada, Esperemos que las cosas vayan mejorando, parece que sí, ¿no? Pero sobre todo no perdamos de vista que mucho siempre es la presión de la gente, ¿no? La lucha de la gente. Está claro. Porque si nos quedamos esperando que nos hagan las cosas, mal nos Se va. va al aire. Luis, muchísimas gracias. Ya Nada, gracias hablaremos a vosotros. muchas veces de otras muchas cosas. Muchas gracias. Hasta ahora, Luis. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues se nos va yendo el tiempo y entonces hemos dicho antes en el sumario que después hablaríamos de Ranilla, pero yo tenía pensado meter ahora un poquito de música. Muy bien. Y entonces tenemos ahí la canción Huesos de Pedro Guerra. Es una grabación de un concierto de hace varios años, pero aparte de que la canción es muy bonita, también lo que tiene de muy interesante es que al principio Pedro Guerra hace un alegato, hace un homenaje, una defensa de las víctimas del franquismo y acaba simple y llanamente pidiendo que todas las personas que están todavía en fosa, que yo creo que son mayoría, que tengan un entierro, que sus familiares los puedan enterrar dignamente y ponerle un nombre, que eso es una cosa digamos irrenunciable. Bueno, pues es un hombre muy sensible y su fundación Contamíname ha puesto a disposición del movimiento memorialista unos medios técnicos y unas convocatorias magníficas para que discutamos sobre estos temas, ¿no? Pues vamos con Huesos y Pedro Guerra. El pacto democrático, digamos, consiguió algo extraordinario, ¿no? Consiguió que, por ejemplo, en Tenerife, que es de donde yo soy, hay una avenida del Generalísimo todavía hoy y un monumento a los caídos. Y bueno, sí, pero sin la avenida del Generalísimo y sin el monumento a los caídos. Lo que quería decir es que así como todavía conservamos esas cosas, incluso conservamos a Fraga en el poder en Galicia, a la vez hay 30.000 desaparecidos, 30.000 caídos. Lo que pasa es que son del otro bando y están en fosas comunes. Y la democracia se ha querido olvidar de eso. Para poder mantener esta democracia tuvimos que hacer un pacto y condenar al olvido a toda la gente que luchó por mantener la democracia que había cuando la Segunda República en este país. Ustedes saben mucho de eso porque Franco con Cataluña y con el País Vasco se cebó especialmente. Bueno, yo creo que es hora de hacer una restitución de esa memoria, de esa nuestra historia. Es hora de que, para empezar, las generaciones jóvenes que creo que no han escuchado hablar de esto que estoy hablando yo en su vida, empiecen a escuchar hablar de que hubo una guerra civil y que hubo una dictadura de 40 años que, digamos, provocó un genocidio al acabar la guerra, una exterminación de toda la gente que de alguna forma solo pretendió defender la democracia en este país. Y que poco a poco las instituciones pongan el dinero necesario para sacar a la gente de las fosas, coger esos huesos y que sus familiares los puedan enterrar en una tumba, como están enterrados todos nuestros familiares.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Podrían ser a simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino, abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Bueno, pues emocionante la canción y emocionante también la sensibilidad que tú ya comentabas de Pedro Guerra, porque él es un hombre muy joven al que la dictadura le pilla más lejos que a otros que estamos aquí, pero se ve que tiene un sentido de la justicia que es el que querríamos que tuviera muchísima más gente, ¿no? Bueno, pues ya entramos en la recta final y entonces vamos a hablar, como hemos dicho al principio, de la prisión de Ranilla, de Sevilla. Yo antes quería comentar que igual que hoy vamos a hablar de Ranilla, en otros programas vamos a hablar de otros lugares, porque hay que darse cuenta que son muchos los sitios por los que muchas veces pasamos con frecuencia y no sabemos que en esos sitios pasaron muchas cosas, incluso que sufrió mucha gente. En esta historia del franquismo precisamente era lo que el franquismo hacía, ocultar todos los datos de lo que había ido haciendo, ¿no? De modo que no quedara memoria ni de las personas ni de lo que pasó en los sitios y lo malo es que la mayoría de los sitios hoy siguen así, ¿no? Ignorados, algunos no, pero la mayoría sí. Entonces nosotros hemos creado este espacio en el programa, que vendrá a veces y a veces no, que va a ser lugares para recordar. Pues en homenaje a las víctimas que a lo mejor que estuvieron allí o que a las víctimas todas del franquismo, y también porque tenemos que saber nuestra propia historia, ¿no? Es un derecho el saber nuestra propia historia. Y dicho esto, Cecilio, háblanos de la prisión de Ranilla. Bueno, pues mira, Ranilla, la cárcel, la de Nervión, la del Tamarguillo, la del cruce con Luis Montoto, luego con la avenida Andalucía, enfrente de los Arcos. Digo para que la gente se vaya situando, aquellos que son más jóvenes y porque afortunadamente no han pasado por esa experiencia. Era una cárcel que para ser
la época en la que se construyó por parte de la República era un modelo, o sea, es decir, era una serie de cárceles que se hicieron en Andalucía muy nuevas, con unas condiciones que eran impensables 10 años antes, y que en ese sentido la cárcel de Sevilla se construyó para 450 presos, que al poco más de un mes y medio del golpe del 18 de julio tenía 1.500, ¿no? 1.500 presos. Las condiciones de hacinamiento, la situación en la que vivía, hacía de las cárceles el peor lugar deseable donde se podía estar. O sea, el número de muertos por este tipo de instalaciones, por la masificación que sufría, pero también por los malos alimentos o ningún alimento, era tal que era un nefasto recuerdo, no solamente para los que estaban allí dentro, sino para las familias, ¿no? O sea, se dice que María Victoria hizo un estudio, María Victoria Fernández Luceño, que yo lo recomiendo a todo el mundo, porque nos pone al descubierto la cantidad de presos que murieron, ¿no? Y era curioso, yo también se lo he escuchado algunas veces a José María García Márquez, que si uno coge el listado de esos presos y los ubica territorialmente de su vecindad, verá que la mayoría de esos presos vivían, eran los que más lejos vivían de su lugar de vecindad, de donde vivían. ¿Por qué? Porque eso imposibilitaba de alguna manera que las familias llevaran los alimentos necesarios para sobrevivir, de tal manera que el número de muertos era muchísimo mayor aquellos que eran de Guadalcanal, de Constantina, de Cazalla, del Rubio o de Lora de Estepa, que aquellos que eran de Utrera, de Dos Hermanas o de la Campana, o de la Algaba, ¿no? Pero además el hecho de las condiciones, para que dé una idea, porque me acuerdo ahora mismo de uno de ellos que me contaba que dormían en el suelo directamente, pero sobre todo que cuando uno quería dar la vuelta tenían que dar la vuelta todos a la vez, como el que le da la vuelta a la tortilla, porque era imposible, ¿no? Había margen, espacio suficiente, y ellos ocupaban lo que era una fila de losas, una sola losa a lo largo para cada preso, ¿no? Lo que te da una idea de lo que es. En muchos casos incluso algunos de los compañeros allí recomendaban a los propios presos que no comieran la comida que le daban instituciones penitenciarias, ¿no? Porque la comida era bueno, por decirle algún título, ¿no? Lo de comida, ¿no? Aquello que le daban era más proclive a la enfermedad que a la propia caloría que necesitaba un ser humano para sobrevivir, ¿no? Bien, ese tipo de instalación, que no se regulariza el número de presos hasta ya entrada bien los años finales de los 40, principios de los 50, hace que en muchos casos, y baja el número de presos, entre otras cosas porque el número de campos de concentración que se instalan en el entorno de Sevilla es tan alto, y es lo que decían algunos de ellos, ¿no? Yo prefiero estar en la calle, que me dé el sol, por lo menos que me dé el sol, aunque esté trabajando, a permanecer en las instalaciones de Ranilla más tiempo, ¿no? Eso hizo que en muchas ocasiones los 7 campos de concentración que rodeaban el entorno de la ciudad de Sevilla, el área metropolitana, fuera tantísimas miles de personas las que había en esas condiciones, ¿no? O sea, aquí murió mucha gente puramente de hambre y de... Sí, aparte de que en la cárcel normalmente no ejecutaban, no fusilaban, de ahí salían los presos que eran fusilados en los alrededores del cementerio o en otras áreas específicas de la ciudad. Sí es interesante saber que en los patios de esa cárcel se ajusticiaba, entre comillas lo de justicia, mediante el garrote vil, ¿no? Eso por una parte porque es muy desconocido. Y otra es que en Ranilla existió un pabellón de mujeres, ¿no? Que también es muy desconocido, y donde la inmensa mayoría de las presas tenía una clara relación también con la represión. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas
tenían algún tipo de vinculación con el extrapelo. Y el extrapelo viene dado porque eran mayoritariamente viudas que tenían que buscarse la vida de alguna manera para dar de comer a la familia e incluso en algunos casos al propio preso, a su compañero o marido que estaba en la cárcel, ¿no? Y terminaba entrando en esa dinámica de sobrevivencia, ¿no? Y terminaba en algunos casos siendo un preso más en la cárcel. La madre de nuestra amiga Noelia fue una de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está donde estaba la cárcel de Sevilla de siempre, es al lado de... Ahora mismo al final logramos, nosotros estábamos planteando en un principio salvar una parte de estas instalaciones porque incomprensiblemente ha visto una política de tabla rasa, incluso en democracia, donde este tipo de espacios que son espacios de memoria colectiva se han destruido, se han derribado, han borrado la memoria de esas cárceles como si no formara parte de nuestra ciudad. Y la cárcel es una parte más de la ciudad, lo mismo que es un parque o es el Teatro de la Ópera, en este caso de Sevilla, que es la única que lo tiene, o de un cine. Bueno, pues la cárcel es una parte más de infraestructura. Y es curioso que muchos técnicos en esta materia reclamen como patrimonio los restos de una fábrica, que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando se les plantea reivindicar que algunas instalaciones carcelarias sean respetadas, sean restauradas, se conviertan en zonas, les da yuyu, ¿no? Se les ponen los pelos de punta y parece ser que como si eso fuera un espacio, que han conseguido eliminar, ¿no? Bueno, ¿qué reivindicación tenéis con la cárcel? Bueno, en la cárcel se consiguió no salvar la tercera galería, que era lo que decíamos, sino salvar la zona administrativa, que había un compromiso con el ayuntamiento, con el gobierno anterior, que era dedicarlo un espacio a la memoria histórica. O sea, es decir, que los archivos que logramos, que no fueran a Madrid, los archivos de los presos, no fueran a Madrid, sino que estén hoy en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, fuera una copia a esas instalaciones y que incluso las asociaciones de la memoria histórica tuvieran en las instalaciones esas, en esa infraestructura, que como no nos la den, se van a hundir, como otras muchas, el espacio de reuniones adecuado y un pequeño museo de la memoria, ¿no? Bueno, pues hay que dar esta reivindicación con otras muchas que hay, que hoy no podemos citar. Pues se ha acabado el tiempo. Nada, ha sido un placer tenerte. También le damos las gracias a Luis, que quizás nos esté escuchando, pero bueno, nada, ha participado con nosotros y ha colaborado fantásticamente. Y nos queda solo despedirnos. Nos vemos en 15 días para seguir reclamando verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Estupendo. Aquí estaremos y hasta entonces, salud y memoria. Y que las instituciones te escuchen.